Ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, una manera de buscar la reconciliación y superación de agravios del pasado. Hacerlo enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones. Con ello, se reconoce el derecho a la verdad y la dignidad que tienen los pueblos y grupos sociales. Para muestra, los estados que han entendido esta acción como un proceso de reparación y entendimiento entre naciones. Desde los años 90, Japón ha emitido disculpas públicas por abusos cometidos en Corea y China. En el año 2000, el presidente de Alemania pidió perdón ante el Parlamento de Israel por los crímenes nazis en el Holocausto judío. En 2008, Italia se disculpó ante Libia y se comprometió a pagar $5.000 millones. En 2010, Estados Unidos ofreció disculpas por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos. En 2013, Países Bajos se disculpó por las ejecuciones sumarias en Indonesia en la década de los 40. En 2018, Francia admitió su responsabilidad por crímenes durante la Guerra de Independencia de Argelia y 3 años después, en Ruanda. En 2020, el rey Felipe de Bélgica reconoció su profundo pesar por la violencia y crueldad ejercidas en el Congo. Ese mismo año, el rey Carlos III del Reino Unido pidió perdón por el asesinato de 11.000 personas durante la rebelión de los Mau Mau en Kenia. Y este año, Portugal aceptó su responsabilidad en la esclavitud durante la época colonial. Además, el Vaticano ha repudiado su paso colonial y los abusos a niñas y niños en escuelas católicas de Canadá, Argentina, Australia, Estados Unidos, Chile, Noruega, Nueva Zelanda y El Salvador se han disculpado con sus pueblos originarios. Y México ha pedido disculpas al pueblo maya, al pueblo yaqui y a la comunidad china en nuestro país por hechos de violencia y discriminación. Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga. ¿Qué tal, Hipócritas, farsantes, mentirosos, engañabobos. ¿Qué es lo que creen? Sí, que nos pidan perdón los españoles. O sea, hacer una discusión con algo que pasó hace 500 años. Podría ser una reflexión, podríamos discutirlo, pero estar pidiendo que España pida perdón, conflictuarnos con un país hermano como España, que tiene cientos de miles de personas mexicanas viviendo allá, que tiene miles de personas viviendo españoles en México, que es el segundo inversionista más grande en nuestro país, y pelearnos por algo que pasó hace más de 500 años. Es que los pueblos que piden perdón no sean desgraciados. ¿Por qué no piden perdón ustedes, farsantes, obradoristas, de Sheinbaum y morenistas, por 147 asesinados en Tlahuelilpan, Hidalgo, que ustedes dejaron quemar hasta morir? ¿Por qué no piden perdón por más de 5,000 niños con cáncer a los que le quitaron la medicina? Una perversidad, tremendo lo que hicieron niños y niñas muertos porque les quitaste el seguro popular, les quitaron el seguro popular. ¿Por qué no pides perdón por eso? Es que te dignificaría mucho. Claro, son buenos para pedir perdón por lo que otros hicieron, pero por lo que ustedes hicieron no piden perdón, ni disculpas, ni siquiera hacen como que les da pena. ¿Por qué no pides perdón, Sheinbaum y Obrador, por los 26 muertos o asesinados, si vemos la falta de mantenimiento que le hicieron a los trenes del metro de la Ciudad de México? Ahí hubo cientos de heridos y 26 muertos. ¿Por qué no pides perdón, Obrador y Sheinbaum, porque ustedes los mataron? ¿Por qué no piden perdón por 112,000 desaparecidos, que la gran mayoría debe estar muerta? ¿Por qué no piden perdón por eso, farsantes, en vez de irse a 500 años atrás? ¿Por qué no piden perdón por 200,000 asesinados, por una absurda, estúpida y criminal estrategia de abrazos no balazos? ¿Por qué Sheinbaum y Obrador no piden perdón por esos 200,000
200,000 homicidios, algo nunca visto en la historia de México. ¿Por qué no piden perdón por el sexenio más peligroso y de mayor mortandad en la historia de la República Mexicana? ¿Por qué no piden perdón por las 11 mujeres diarias que asesinan? ¿Por qué no piden perdón por el alcalde que decapitaron hace unos días en Guerrero, en Chilpancingo? ¿Por qué no piden perdón por las más de 700 masacres que ha habido en el sexenio de Obrador y de Sheinbaum? Sí, en esa asociación que han hecho. ¿Por qué no piden perdón, morenistas, Obrador y Sheinbaum, por más de 800,000 muertos y dejados morir en la pandemia en México? Por querer combatirla con amuletos, por decirle a la gente que no usara cubrebocas, por decirle que se fueran a atender a su casa y rechazarlo de los hospitales públicos. ¿Por qué no piden perdón de rodillas por más de 1.300.000 asesinados y desaparecidos que ustedes deben? ¿Por qué no piden perdón por más de 150 defensores de derechos humanos y periodistas asesinados, mientras ustedes se burlan, ironizan, señalan y atacan a los integrantes de la prensa, de los medios de comunicación en México? ¿Por qué no piden perdón por toda esa salvajada? ¿Por qué no piden perdón por haberse aliado a la delincuencia organizada y hacer un infierno de nuestro país, peor, mucho peor del que ya estaba? ¿Por qué no piden perdón de rodillas por haber manipulado a tantas personas en pobreza y haberles quitado a 50 millones de personas el acceso a la salud y a las medicinas? ¿Por qué no piden perdón por todas esas muertes? No sean sinvergüenzas, no sean farsantes, no sean absurdos, no sean mentirosos, no sean criminales. Mis queridas amigas y amigos mexicanos, es una nube de humo. Ay, vamos a hacer este video, vamos a decir que el mundo entero pide perdón, mientras tus aliados de la delincuencia organizada, Sheinbaum y Obrador, siguen matando a diestra y siniestra por todo el país, particularmente en Sinaloa, pero en mi estado también en Tabasco, y también en Nuevo León, y también en Baja California, y también en Guanajuato, y también en Jalisco, y también en todo el país. 81% tienen cubierto el territorio nacional la delincuencia organizada, estos más de 150 grupos organizados delictivos en nuestro país. Los dos grandes grupos más otros 148 regionales y estatales que hay. ¿Por qué no piden perdón de rodillas por haber hecho toda esta masacre, toda esta matanza? Así que, amigas y amigos, es una nube de humo para que no veamos todos los errores con los que terminó el criminal del sexenio de Obrador, y para que no veamos todos los absurdos errores y estúpidas componendas que están haciendo Sheinbaum y su gente en el nuevo gobierno, que es el mismo del anterior. Así que no nos dejemos engañar, sigamos hacia adelante, no bajemos la voz. Hay que seguir concientizando, hay que seguir provocando la reflexión, provocando conciencia, despertar gente adormilada. Recuerden, 40 millones ni siquiera se pararon a votar. Tenemos que levantar a mucho más gente. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Porque México es muchísimo más grande que una bola de sinvergüenzas.